Y hoy es miércoles de inmigración y yo quiero preguntarle al abogado qué precioso amanecer tenemos el día de hoy. Abogado, doctor, ¿qué le parece? Buenos días. Hola, buenos días, feliz miércoles, bellísimo ese amanecer. Usted ya tiene el sol por allí saliendo que se le ve iluminado hermoso en su toba. ¿Cómo está? Sí, Buenos sí, días. Estamos listos. buenos días. Estamos Ok. listos para conversar con usted y atender todas las inquietudes, que hay bastantes. Abogado, bienvenido nuevamente. En las últimas semanas hemos visto un aumento en las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos, muchas de ellas bajo argumentos de supuestos vínculos con el Tren de Aragua. Y queremos preguntarle a quién mejor que usted, bajo qué marco legal y criterios se están realizando estas deportaciones, abogado. ¿Existe algún proceso de verificación para determinar si los deportados realmente tienen vínculos con estas organizaciones criminales? Bueno, mira, Laura, es lamentable. De verdad, estamos viviendo momentos nunca antes vistos en Estados Unidos, donde mi opinión personal es una administración que no está respetando el debido proceso, independientemente de si la persona tiene vínculos o no con esta banda criminal, ¿verdad? El Tren de Aragua. No existe un criterio desarrollado por la administración para determinar quién es miembro o no del Tren de Aragua. Entonces simplemente están pagando todos juntos por pecadores, como lo podemos decir en lenguaje de calle. No hay un sistema para determinar si esta persona que tiene, inclusive si la persona fuese del Tren de Aragua, todavía existe algo que se llama el debido proceso. Eso es un principio que marca lo que es la legalidad de un país, de un país democrático, el respeto al debido proceso, a las normas, a los procedimientos. Entonces vemos que cuando una administración ya está actuando sin respeto al debido proceso, sin respeto a las órdenes judiciales, nos estamos convirtiendo en una nación de autoritarios, de regímenes autoritarios, que no se diferencian nada con lo que sería un régimen como el de Maduro, como el de Chávez. Entonces, es lamentable de verdad lo que hemos visto en los últimos días y la falta de preparación, la falta de entrenamiento por parte de esta administración para determinar entonces qué personas, según esta ley, esta ley que él está invocando, ¿verdad? Deben ser deportados en el debido proceso. Además que es una ley que se usa en tiempos de guerra. Mm. No es una ley no es una ley que tú puedes invocar en cualquier momento. No estamos en tiempos de guerra, no estamos siendo invadidos por otra nación. Entonces, de verdad que es lamentable y muy triste. Yo tengo veintitantos años, más de 25 años viviendo en este país y como abogado veo con mucha preocupación la actuación de esta administración. Ahora, abogado, como usted bien dice, muchas de estas deportaciones se han hecho sin el debido proceso y de manera acelerada. Pero queremos saber cuáles son los derechos de estos inmigrantes cuando enfrentan una orden de deportación, ya que no se les están garantizando sus derechos y el debido proceso. Bueno, obviamente que van a llegar las demandas, ¿ok? Contra el Oh, gobierno. Y eso a ti y a mí nos va a costar mucho dinero, porque estas personas pueden pedir hasta reivindicación monetaria por haberlos deportado sin respeto a su debido proceso, porque toda persona tiene derecho a que la oiga un juez, ¿ok? claro. Independientemente de cuál es si en el fondo hay una razón para que te deporten. Ok, obviamente va a haber, si eres miembro del Tren de Aragua, pues sí, claro, nosotros no te queremos en Estados Unidos, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no tiene que haber un debido proceso, porque si estas personas no le dan su día de ser oídos por un juez, entonces estamos actuando de una manera que no nos diferencia de Rusia, de Cuba, de Venezuela. Claro. Ahora, Estados Unidos ha sido un destino clave para los venezolanos, nicaragüenses, cubanos, que huyen de las crisis de sus países y muchos de ellos han solicitado asilo. ¿Cómo afecta esta ola de deportaciones a los solicitantes de asilo, abogado? ¿Podrían ver rechazadas sus solicitudes simplemente por sospechas de vínculos con organizaciones criminales sin pruebas suficientes, por ejemplo? Bueno, no deberían ser rechazadas las aplicaciones de asilo en un universo donde se respetan las leyes, Claro. ¿verdad? Pero estamos en una administración arbitraria y mi recomendación sería para todas las personas que están en espera de su entrevista, que ya tienen una entrevista de asilo en un futuro cercano, dada la
la atmósfera que se está viviendo de ir súper blindados con su caso, ¿ok? Cosa de que si la administración caprichosamente decide no aprobarle su caso porque le haya dado órdenes a sus oficiales de inmigración de no aprobar casos, usted tenga todos los recursos necesarios que apoyen la legalidad de su caso para que cuando llegue el momento de ir a las Cortes Federales, usted goce de todos los argumentos y de todas las evidencias que respaldan su caso, para que entonces un juez imparcial del Poder Judicial determine finalmente su derecho a que le concedan su asilo y de esa manera poder mandarle un mensaje a la administración de que todas estas decisiones que están tomando son arbitrarias. Abogado, usted que acompaña a sus clientes a estas citas con los jueces, ¿usted ha visto un cambio en la relación de los jueces? ¿Son más livianos? ¿Están más endurecidos? ¿Cómo se ha visto la diferencia entre el cambio de administración y el aumento y las restricciones en cuanto a las leyes migratorias? Claro, porque acuérdate que el área de inmigración, cuando estamos en la etapa administrativa, depende de las políticas del gobierno ejecutivo, del poder ejecutivo. ¿Ok? Estamos hablando de Donald Trump y su gente. Entonces, estos jueces y estos abogados del gobierno, llamémoslos fiscales, ¿verdad? Sí, Siguen directrices de la administración. Entonces, sí he visto cómo ha cambiado completamente de tener una administración donde era más fácil negociar con el gobierno para que, por ejemplo, un venezolano que tenía TPS pudiese su proceso sacarse de la corte y la persona seguir con su estatus migratorio bajo TPS de manera tranquila, sin tener que estar enfrentando audiencias judiciales que buscan básicamente ver si lo expulsan o no del país. Ahora estamos viendo en una administración donde los fiscales se oponen a los pedidos que uno realiza en corte, de manera vertical, y jueces que no, que también se toman el lado del gobierno. Entonces wow. nosotros los abogados nos vemos en la posición que estamos luchando no con un fiscal, sino con dos fiscales, con el juez y con el abogado del gobierno. Claro, el panorama cambia cuando ese caso lo revisa ya un juez federal, Claro. que es un juez que está imparcial, es un juez que no depende del poder ejecutivo, y entonces ese juez sí se apega a la normativa legal del país. Abogado, tengo que preguntarle, Venezuela ha sido incluida en la lista roja de Interpol por los problemas que, como que ya sabemos, relacionados con la seguridad y el crimen organizado. Esta lista incluye a países con altos niveles de delitos transnacionales y actividades ilegales. Esto genera preocupación sobre la seguridad de los ciudadanos y las autoridades. ¿Qué implicaciones tiene para Venezuela el hecho de ser incluida en la lista roja de Interpol desde una perspectiva, por supuesto, legal y migratoria? Bueno, lo que ocurriría es que personas de Venezuela que estén buscados por la Interpol, ¿verdad? Van a ser más fácilmente encarcelados y llevados a los países donde están siendo buscados, ¿ok? Pues todavía estamos a la espera de una supuesta orden del Poder Ejecutivo, donde también van a hablar si ciudadanos venezolanos van a poder ingresar a Estados Unidos o no. Pero es lamentable, ¿verdad?, que ya venimos los venezolanos padeciendo, ¿verdad?, todas las consecuencias de un régimen dictatorial como es el régimen madurista, ¿ok? Y de los intentos fallidos de la oposición, ¿verdad?, de lograr poner un orden nuevamente jurídico, democrático en Venezuela y poder llevar los rumbos de la nación. Entonces, lamentablemente, los venezolanos estamos sin dirigencias, sin los que nos encontramos fuera del país. Básicamente, si no tienes nacionalidad del país que te está acogiendo, básicamente somos como ciudadanos sin país, sin nación. Sí, totalmente. Abogado, es hora de darle paso a las preguntas del público, que tenemos muchísimas, y nos preguntan, tengo solo 60 días después del vencimiento del TPS para salir voluntariamente del país.
Debería salir del país una vez antes que se le vence el TPS, ¿ok? Los 60 días generalmente son para determinar si se renueva o no se renueva el TPS, ¿ok? Entonces las personas deberían estar haciendo planes para ir abandonando el país antes que se vence el TPS en abril. De todas maneras, sabemos que el 24 hay una audiencia, ¿verdad? En una corte federal para determinar cuál va a ser las medidas cautelares, ¿ok? Las medidas que se puedan tomar, que el juez dicte, que se puedan realizar Ok. para proteger a los cientos de miles de venezolanos que están corriendo con el riesgo de quedarse sin estatus legal en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos realizar las salidas voluntarias, las autodeportaciones? Bueno, ahí en ese tema estamos hablando, si usted no está en un procedimiento de remoción ante la corte, usted no tiene que pedir salida voluntaria. Usted simplemente lo Ok. que hace es que compra su boleto y si no tiene su pasaporte porque entró por la frontera y se lo confiscaron, entonces con ese boleto ir a la oficina de ICE correspondiente para que entonces le tramiten la devolución de su pasaporte y usted pueda salir del país. Ahora, si usted se encuentra en procedimientos de remoción, entonces es importante que usted le solicite al juez algo que se llama salida voluntaria. Ok. Porque si no lo hace, si usted se va y se va sin permiso, entonces es una autodeportación y eventualmente el juez le va a dictar una orden de deportación y eso le puede acarrear penalidades cuando usted quiera intentar solicitar una visa, va a ser más difícil el proceso. Entonces, antes de irse, de esa manera, pide una salida voluntaria al juez y de esta manera usted sale del país sin tener una orden de deportación. Ok. Tengo 3 años en Estados Unidos y tengo TPS. Y se me vence en abril, pero estoy casada con un ciudadano. ¿Qué sigue? Bueno, habría que ver si eres elegible, ¿verdad? Para ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o si te toca hacer un procedimiento consular. Entonces, ¿qué sigue? Lo importante es que consultes con un abogado. Tienes nuestros números ahí para llamarnos, ¿verdad? Porque es un caso que hay que analizar, hay procedimientos que seguir para que tú puedas entonces introducir tu petición de visa de inmigrante basada por Ok. matrimonio y luego determinar si de la manera como entraste a Estados Unidos, si tú puedes obtener la residencia dentro de Estados Unidos o si te toca hacer un procedimiento consular. ¿Puedo pedir asilo? Se me venció el parol. Bueno, si ya se te venció el parol y también ya transcurrió más de un año desde que llegaste a Estados Unidos, entonces tú puedes aplicar por asilo, pero vas a tener que luego argumentar y comprobar qué ocurrió, qué circunstancias ocurrieron que no te dejaron o te impidieron solicitar asilo dentro del marco legal, ¿verdad? Dentro del primer año de haber llegado a los Estados Unidos o antes de que se te venciera el parol. Doctor, la gente que tiene asilo por tanto tiempo, que no la han llamado, que no ha ido a poner huellas, ¿debe hacer algún tipo de trámite para actualizar o agregar algún documento para que esto tenga celeridad? Bueno, acuérdate que hay un retraso grandísimo, ¿verdad?, de casos de asilo en Estados Unidos. Hay más de 1 millón y tantos de casos todavía en espera para que sean llamados para una entrevista, ¿ok? Entonces, las personas que no las han llamado, que tienen muchos años en espera, lo importante es que entre más años tengan, pues más probabilidades existen de que los vayan a llamar para una entrevista. Claro, claro. Entonces vayan estudiando nuevamente su caso, ver qué partes pueden ser fortalecidas. Si no tenías un abogado, entonces busca un abogado. Nuestras oficinas se encargan también de realizar este tipo de servicios, de analizar tu caso, ver en dónde se puede fortalecer
y de esa manera cuando te llamen para tu entrevista ya tengas todo el material listo, evidencias, cartas de apoyo, reportes médicos que sean necesarios para apoyar tu narrativa, para apoyar tu caso de asilo. Entonces eso es lo que debes de hacer. Ahora, ¿cómo sería el proceso para agregar esas pruebas, abogado? Porque hay mucho desconocimiento. E incluso fíjese que aquí me ha llegado una pregunta donde dice, ¿cómo hago porque mi abogado solo me robó el dinero? Imagínate. Bueno, para introducir las pruebas, usted lo puede hacer antes de la entrevista, ¿ok? Usted tiene tiempo, porque la ley así lo permite, de suplementar su expediente, de complementarlo con pruebas adicionales, ¿ok? O lo puede hacer antes si quiere. Usted puede preparar sus documentos, su carpeta y enviarlas a la oficina de asilo correspondiente Ok, con pruebas, ¿verdad? Acuse de recibo, que ellos recibieron eso y usted mantenga copias. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces ellos pierden esos documentos, ¿ok? ok. Créanlo o no, eso ha ocurrido. Yo he ido a entrevistas de asilo donde el oficial de asilo no tiene los documentos que hemos sometido, gracias a Dios, que uno tiene su copia de pruebas, y entonces uno el día de la entrevista, mire, y las pruebas, bueno, aquí tengo yo evidencia de que fueron recibidas tal día, se mandaron por correo certificado, por correo expreso. De todas maneras, aquí tiene una prueba y si usted no ha tenido tiempo de revisarla, entonces vamos a posponer esta cita para que usted tenga tiempo de revisar esas pruebas y venimos nuevamente en otro momento. Es decir, que el oficial revisa las pruebas en ese momento. Sí, Wow. muchas veces, sí, sí, es algo bien extraño. El día de la entrevista, muchas veces ellos es cuando revisan el expediente. Ok. Entonces, por eso es que tú llegas a una entrevista y puede pasar una hora y media, 2 horas en espera de que te llamen, porque puede ser que en ese momento es el oficial que está revisando el expediente con todas las pruebas de tu caso. Nos llega otra pregunta. Si entra en vigor la ley ejecutiva de Trump sobre la entrada de los venezolanos, ¿eso quiere decir que no podrá entrar a Estados Unidos así tenga visa de turismo? Correcto. Si entra en vigencia esa orden ejecutiva, entonces personas venezolanas que tengan visa de turista no pudiesen entrar al país, no pudiesen ingresar. Habría que ver cómo quedarían las personas que tienen visa de empleo, H1B, visas de otro tipo de estudiantes, a ver si estas personas también van a ser vetadas y prohibida la entrada a Estados Unidos. ¿Puedo presentarme a mi última corte individual por asilo sin abogado? Si ese es su deseo, claro que lo puede hacer, pero no es recomendable. No, yo le recomiendo que llame al abogado Guillermo Nolivos. Por Abogado, favor. si suspenden el TPS y tengo pendiente un asilo afirmativo, ¿estoy sujeto a deportación? ¿Tengo un expediente limpio? Sí, si tienes TPS y a la vez tienes un asilo afirmativo, el asilo afirmativo te protege, ¿verdad? Porque tienes autorización para permanecer en el país por el gobierno de Estados Unidos, ya que tu asilo todavía está en proceso. Ok. Habían dicho que la cancelación de TPS era para todos. ¿Por qué solo mencionan a los venezolanos? Porque la cancelación de TPS no quiere decir que es para todos. No quiere decir Ok. que el beneficio de TPS ha sido eliminado. El beneficio de TPS Ujú. existe, está en la ley. Y lo que se está ventilando ahorita es la revocatoria que Mayorkas, el secretario Mayorkas, realizó en enero, la revocatoria de la administración de Trump de esa extensión realizada por Mallorca en enero. Bueno, aquí hay una asesoría un poco más compleja. Yo lo invito a llamar al abogado, pero bueno, en términos generales dice, por favor, ¿cuáles son los requisitos para solicitar asilo? Se hace 3 meses que entré con CBP One. Bueno, si entró hace 3 meses con CBP One, lo que te recomiendo es que te pongas en contacto con mi oficina para cuáles son los requisitos. Habría que determinar si tú sufriste persecución o no en tu país de origen y ver el tipo de maltrato que sufriste para ver si tu caso califica o no
para asilo, acuérdate que el maltrato debe estar conectado a una de las cinco causales que establece la ley, que es maltrato recibido por tu raza, tu religión, tu nacionalidad, tu membresía a un grupo social determinado. Aquí entran violencia doméstica, aquí entran personas de la comunidad LGTB o por Claro. tu opinión política. Entonces, si tú recibiste maltratos por una de esas cinco razones, entonces se dice que sufriste persecución y entonces eres un candidato para solicitar asilo. Abogado, nos llega otra pregunta en vivo. Dice, buenos días, por favor, ¿puedes preguntarle al abogado si es mejor mandar el cambio de estatus o pedir asilo en UCIS, ya que el caso ya fue cerrado en la corte? ¿Qué recomienda mejor hacer? Ya que en mi caso de asilo es bueno, pero la paralegal colocó fechas malas y erróneas en mi miedo creíble, no coincide. Porfa, ayúdenme, tengo TPS. Bueno, no, si el caso fue desestimado en la corte, entonces tú puedes empezar tu solicitud de asilo afirmativamente ante la agencia. Puedes clarificar Ok, en lo relacionado a las fechas, ¿verdad? Cuando llegue el momento de tu entrevista con la oficial de asilo, tú puedes clarificar que la persona que te preparó tu narrativa lamentablemente cometió errores y que esas fechas son incorrectas. Lo importante es que tú lo hagas voluntariamente, ¿verdad? No que esperes a que el oficial te pregunte por qué las fechas están claro. distintas en el caso que usted metió en la corte comparado con el caso que usted introdujo, sino que de una vez cuando el oficial te diga hay correcciones a su aplicación, entonces en ese momento tú expliques, sí, si hay correcciones comparado con mi aplicación que introduje en la corte, donde hay errores cometidos por el paralegal y quiero expresar cuáles son esos errores para que se clarifique. No, y siempre con la verdad, abogado, porque este país se caracteriza por la Ujú. confianza, ¿no? Otra pregunta que nos llega Correcto. en vivo y dice, soy ciudadano, ¿me pueden revocar la ciudadanía? Bueno, así por así no. Habría que ver si usted cometió delitos de terrorismo contra Estados Unidos, ¿verdad? Que hayan puesto en peligro la seguridad nacional del país, ¿ok? La seguridad del país y de su gente, para determinar si existe alguna causal. Y nuevamente, esto tiene que hacerse con la famosa palabra debido proceso, Claro. ¿ok? Tienen que citarlo a una corte para que un juez entonces lo oiga y explique si esa intención del gobierno de revocarle la nacionalidad se apega a la ley o no. ¿Es seguro ir a la cita de ICE? ¿Cómo podría comunicarme con usted para una asesoría? Ah, bueno, y tienen los teléfonos, ¿verdad? Te puedes comunicar con nosotros, con gusto te damos una cita y si tienes una cita con ICE tienes que ir, ¿verdad? No hay otra opción, lamentablemente, porque si no vas puede ser que te pongan en la lista de personas que están buscando por no haberse presentado y te puedan nuevamente poner en detención por haber violado los términos de tu liberación cuando entraste por la frontera. Tengo un viaje fuera de Estados Unidos y tengo residencia. ¿Podría afectarme en la lista roja? Bueno, si usted tiene un crimen o algo que lo haga buscado por la Interpol, pues claro que lo puede afectar. Esto de que los países de la lista roja no puedan viajar, imagínate, o sea, tampoco es para considerar que entonces los venezolanos no van a poder salir. Lo que están hablando con esto es que personas que están siendo buscadas internacionalmente, venezolanas, ¿verdad? Y que pertenecen a grupos de terrorismo o grupo o gente del gobierno que está siendo buscada por otros países, pues entonces existe esa alerta. Soy residente desde hace un año, me casé con un ciudadano. ¿Podrían quitarme la residencia, doctora? Hay mucho miedo. Claro que hay mucho miedo, especialmente la manera arbitraria como esta administración está actuando. No sé si los amigos saben del caso del muchacho que estaba protestando en Columbia University, Sí. en donde fue arrestado con violación de su debido proceso, donde el gobierno dice que le quiere quitar la residencia permanente porque supuestamente apoya a grupos terroristas. Y A lo que pesar de estamos estar casado hablando... con una ciudadana, Ujú. entiendo. Y la narrativa no es que él apoya a grupos terroristas, o los hechos son que él apoya a un cese al fuego en Palestina. Él no está diciendo que él apoya
a jamás. Simplemente este gobierno, por el hecho de que tú expreses apoyo a los palestinos, ellos lo están considerando como que estás apoyando a los terroristas jamás. Entonces, eso es algo incorrecto. Este muchacho estaba protestando para que hubiese un cese el fuego Ujú, y ya el gobierno de manera arbitraria, sin el debido proceso, quería revocarle su residencia permanente. Y esto es algo incorrecto. ¿Ok? claro. Nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que nos está llamando ahora, que está consultando, está aterrorizada por la manera como este gobierno está actuando. Entonces, señora, no se preocupe, si usted no ha cometido algún delito, no debería estar en el radar, ¿verdad? Del gobierno para algún tipo de detención. Pero sí entiendo su preocupación. Yo también estaría muy preocupado al ver que este gobierno actúa de manera arbitraria y sin respeto al debido proceso. Abogado, sin duda hay que siempre hablar con la verdad, ir derechitos en este país como en todas partes del mundo debería ser, pero aquí lo más importante es no cometer delitos, estar ajustados a la ley y por supuesto para asesorías comunicarse con usted. Claro que sí, claro que sí. Abogado, Y es importante que la gente entienda que todavía en este país, aunque esta administración está mostrándonos la cara autoritaria, ¿verdad? Que nunca antes habíamos visto, es importante que la persona conozca sus derechos y si llega a estar bajo una situación incómoda, ¿verdad? Es importante que sepa que usted tiene derecho a que lo vean un juez, a que oigan su queja y siempre tenga a la mano el teléfono de su abogado, tenga a la mano el teléfono de nuestra oficina, por si usted se llega a ver en una situación de estas donde necesite rápidamente intervención de un abogado. abogado, como siempre es un placer tenerlo todos los miércoles. La gente que está conectada a través de nuestro canal de YouTube se lo agradece. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aclarar todas nuestras dudas. Nos quedaron muchísimas preguntas por contestar, las guardamos para el próximo miércoles porque por favor le pedimos que nos vuelva a acompañar. Estos son temas que no caducan y que por supuesto van a seguir en constante actualización. Ya vemos cuáles han sido las políticas para los migrantes de este nuevo gobierno. Y nosotros vamos a contactar con usted para que nos los aclare. Muchísimas gracias, abogado. Ha sido un placer nuevamente. A la orden, Laura, gracias nuevamente por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron, como siempre lo hacen el miércoles, con sus preguntas y dudas. Y bueno, anótame esas preguntitas, manténme la lista, ¿verdad? Porque el miércoles que viene, pues ya sabremos más claramente cuál va a ser el futuro del TPS y entonces con las recomendaciones que tendremos dado en la situación que se presente. ¿Ok? Entonces, Así bueno, será. feliz miércoles para todos. Así será, abogado. Ya nuestro equipo de producción las está guardando para el próximo miércoles y nos actualizamos. Muchísimas gracias Bueno, nuevamente. Que tenga un feliz día. igual para todos ustedes. Feliz miércoles.